Dejamos correr un poquito la música, creo que ya la escuchamos otras veces en una presentación mía. Un poco es para desmitificar eso que dicen, otra vez vamos a escuchar hablar de Lola Mora. Bueno, también hay otros temas. La última vez que nos encontramos aquí, Matías un poco nos planteó cuáles eran los temas que teníamos que tomar de agenda o teníamos que compartir a la sociedad para seguir vigentes. Y eso es un poco lo que quiero transmitirles hoy, cómo desde Jujuy, desde la experiencia personal, cada uno tiene que buscar en sí mismo qué es lo que los lleva detrás de esta causa, que entendemos que tiene que ser una causa que se tiene que seguir sosteniendo en el tiempo. Aprendiendo también de la Agu, el otro día ella les planteaba y les hacía una pregunta. Ahí si querés bajemos un poquito la música. Entonces yo ahí puse en la pantalla el tema sueños. Creo que todos tenemos sueños. Y ahí le hago la primera pregunta. ¿Cuál es tu sueño? Sí, contestame. Complicado. ¿Pero cuál es? ¿Un sueño tenés? Es parte del ser humano tener sueños, tener expectativas. Pero algo puntual, si querés personal. Quiero viajar. ¿Cuál es tu sueño? Sí. Estamos tímidos. ¿Quién se anima a contarme un sueño? A ver. Mi sueño es concretar que mi barrio, no sé cómo ejemplificarlo, digamos, que sea un barrio lindo, que sea un barrio sin pasto cubano, que sea un barrio con las edificaciones como un barrio de la ciudad. Bien. Vos sentís que tu barrio es distinto a otros barrios de la ciudad y lo sentís como segregado de la ciudad. Bien. ¿Alguien más que quiera compartirnos un sueño? ¿Uno más? Construir. ¿Ah? Construir. ¿Construir tu casa? Construir todo. Bien. Un entorno amigable, construir una política sana, construir. Está bueno, muy bueno. Sí, allá quien... Yo. Sí. El sueño mío es que toda la tacita de plata, sobre todo, esté lleno de muchos árboles. Obviamente no árboles de acuerdo a esto, digamos, que pueda haber molle, puede haber una serie de árboles muy bonitos que embellecen en todas las placitas, en todos los espacios verdes. Buenísimo. Y hacer, no sé, ese es mi sueño. Bien. ¿Y podés hacer algo por tu sueño? Sí. Listo. Sigamos a la que sigue. Miren este señor el sueño que tuvo. ¿Lo conocen? A ver si le damos volumen. Mi sueño es jugar un mundial. Después lo editaron y pusieron ganar el mundial. En realidad él decía ganar el campeonato de octavas, pero tuvo un sueño. Tuvo un sueño. El sueño era jugar un mundial, era ser futbolista profesional. ¿Qué quiero contar con esto? Yo tenía un sueño. Yo me recibí de arquitecto. La verdad que me tuve la oportunidad de recorrer. Fui becado, estuve en Alemania viviendo 6 meses. Conocí obras de arquitectura que había estudiado en la facultad, ya estaba recibido. Conocí obras de arquitectura que ya había estudiado en la facultad. Y decía, mi sueño es que eso se pueda hacer en Jujuy. Pero uno en el fondo por ahí decía, quizás venirme a Jujuy sea resignar ese sueño. Construir una obra de autor era algo muy difícil, dadas las circunstancias. Y sin embargo, si seguimos recorriendo, cuando uno tiene un sueño y pasa el tiempo, pero sigue enfocado en ese sueño, los sueños pueden lograrse. Siempre hay una oportunidad. Y eso, la foto que yo les mostraba es en el 98, estamos en el 2026, ya me quedé en la elección pasada. En el 2026, y Jujuy se transformó. Si hacemos una foto del Jujuy al que yo volví en el 98 y el Jujuy de hoy, es distinto. Si hacemos una foto del Jujuy de hace 10 años, el Jujuy es distinto.
Ese sueño yo lo socializamos, digamos, desde el Colegio de Arquitectos cuando éramos gestión en el año 2015, 2013, y fuimos tocando las puertas de distintos gobiernos para que Jujuy tenga una obra de autor. Recién se dio la posibilidad hace 10 años, dentro de un programa general que pensamos el Gran Jujuy, en donde entendíamos que necesitábamos generar focos de atracción en distintos lugares de la ciudad. Sigamos. Salió el complejo ministerial. Entonces yo ahora también, en línea de hablar de los sueños, los invito a pensar en cada una de estas obras que pueden representar en futuro como sueño de cada uno de nosotros. Cada una de estas obras por ahí nos toca más cerca, de acuerdo a nuestro lugar de residencia, de acuerdo a nuestros intereses. Entonces, bueno, tenemos el complejo ministerial en Malvinas, sigamos. Tenemos la ciudad cultural, tenemos la Ciudad de las Artes. ¿Cuántos sueños hay detrás de Ciudad de las Artes? Detrás de la concreción de Ciudad de las Artes. ¿Cuántos chicos que pueden ir a estudiar cine? Tenemos set de filmación que son los mejores del norte argentino. Bueno, nuestros chicos tienen ahora disponible un espacio para desarrollar sus sueños, si quieren dedicarse al teatro, si quieren dedicarse a la pintura, si quieren dedicarse a la cerámica, si quieren dedicarse al cine. El CBCB, yo siempre digo, el CBCB, el concepto de los límites del CBCB eran las defensas, estábamos acostumbrados a defendernos del río. Se hizo un estudio hídrico, se hizo lo que tenía que hacerse desde el punto de vista de la ingeniería para que pase a ser un espacio de convivencia. Hoy es un parque. Antes el río, nos defendíamos del río, hoy nos encontramos en el río y ahí hay un montón de sueños y un montón de expectativas y un montón de cosas que podemos desarrollar, seguir desarrollando como sociedad. El estadio, estamos construyendo el estadio en Alto Comedero, la pista de atletismo, las distintas actividades que se van a poder desarrollar en el estadio de Alto Comedero. También es un gran motivo para soñar, para que nuestros hijos, por ahí ya estamos excedidos en años algunos para pensar en ser deportista, pero nuestros hijos, nuestros nietos, aquí pueden encontrar un montón de sueños para poder desarrollarse. El Cabildo, que era la policía. ¿Qué posibilidades de vincularnos o de desarrollarnos como sociedad teníamos si la policía funcionaba en el Cabildo frente a la plaza? No porque la policía no sea un elemento fundamental de la sociedad, sino que no estaba en el lugar indicado. ¿Sí? El lugar indicado era o la actividad indicada para ese lugar era abrirse a la sociedad, mostrar la historia, mostrar nuestra cultura, recibir a los turistas y recibirnos nosotros, encontrarnos nosotros en clases de yoga, en distintas actividades que podemos desarrollar ahí. Ahí existe el archivo histórico de la provincia, además del museo. ¿Ya lo conocen? ¿Entraron al museo? ¿Todos? ¿Quién no entró al museo? Muchos, ¿no? Entremos, así podemos conocer un poquito más, transmitir un poquito más. Creo que, bueno, para el 19 de abril era gratis, ahora creo que le va a costar unos pesos entrar al museo, pero está bueno conocer la experiencia, lo que se hizo. Sigamos. Y ahí sí llegamos, por fin, para algunos, para otros otra vez Lola Mora, al sueño, el sueño de construir una obra de autor en Jujuy. ¿Y por qué hablábamos del sueño de construir una obra de autor? Porque entendíamos que eso es lo que por ahí se dice levantar la vara, la posibilidad de vincularnos con el mundo desde otro lugar, más allá de la cultura y de las cuestiones propias. Entonces, tener una obra de autor significaba un gran desafío, no solo para los arquitectos, para los constructores, sino, entiendo, genera un gran desafío para toda la sociedad. Y entiendo que hay una posibilidad de soñar del día después. Por eso un poco les mostré las obras ya ejecutadas y les pedí que hagamos el ejercicio de soñar sobre cada una de esas obras, sobre qué es lo que podemos hacer o en qué va a ayudar a la sociedad en general esa obra, porque estamos acostumbrados muchas veces a mostrar la obra como una cuestión
de coyuntura, hacemos obra pública para generar trabajo. Sí, está bien, en el momento la obra genera trabajo y está muy bueno, pero cuando la obra se inaugura, una obra transformadora es una obra que cuando se inaugura sigue generando cuestiones. Y ese entiendo yo que es el principal desafío que tenemos para acompañar este proceso como sociedad. ¿Más abajo? ¿Más arriba? Bien, ahí está, ahora se escucha. Perdón, ¿empiezo de vuelta? Bueno, ¿y quién era César Pelli? César Pelli construyó en todo el mundo, es un estudio de arquitectura que sigue, si bien César falleció, está a cargo del hijo, construyó en todo el mundo, ahí tenemos un mosaico de las obras que construyó César Pelli, y decíamos, ¿cómo hacemos para que César Pelli quiera construir en Jujuy cuando tiene las posibilidades de construir en todo el mundo? Bueno, pasaron un montón de cosas. Primero, un gobernador que dijo, no, si César Pelli es el mejor arquitecto argentino, yo lo quiero trabajando en Jujuy. Tocó la puerta, consiguió el contacto, fue con una carpeta y ese sueño que parecía un imposible se dio. ¿Se dio por qué? César era tucumano, al igual que Lola Mora. El encargo que le íbamos a pedir era hacer un museo, el museo para las esculturas de Lola. Si bien él conocía la historia de Lola, toda la cuestión que tuvo en Buenos Aires, él no sabía de la colección que tenía Jujuy y la historia que lo vinculaba. No construyó en el norte argentino, con lo cual este era un desafío para él. Fíjense, nosotros partíamos de la desventaja de estar en Jujuy, para él era un desafío construir en Jujuy porque era cerca de Tucumán, en un paisaje muy similar a Tucumán. Para Lola Mora, una tucumana. Sigamos. Y la estrategia de contactarlo a César Pelli tiene que ver con posibilitar y visibilizar. Esta obra es una obra de César Pelli en China, en Chengdu. ¿Alguien sintió nombrar Chengdu? Bueno, el último premio Pritzker, bueno, en realidad el anterior, el último fue chileno. El Pritzker es el premio Nobel de arquitectura, ¿sí? Es cuando el mundo mira a una sociedad y destaca a un arquitecto de esa sociedad por las transformaciones que ha generado en esa sociedad. Esta obra que hizo César Pelli visibilizó a Chengdu y el premio Pritzker del año 25 fue un arquitecto de Chengdu. Es decir, el mundo empieza a mirar, a mí se me ríen y hay un periodista pelado de Canal 2 que dice las ironías o las utopías de Ramiro Tejeda cuando dice que el mundo vira a Jujuy. El Museo de Lola Mora ya recibió 2 premios, de la CNN y de la Deutsche Welle, la cadena alemana de noticias. O sea, cuando hablamos de que el mundo empieza a mirar a Jujuy, no es simplemente un eslogan de campaña para que la gente nos siga, sino tiene que ver con las consecuencias de estas políticas públicas y que pasaron en otros lados del mundo. Le estoy mostrando Chengdu. Antes, hace 20 años, pasó en Bilbao. Cuando estaba en medio de la guerra civil, decidieron apostar al espacio público, decidieron aportar a los espacios de convivencia, generaron los ámbitos para esos espacios públicos, para esos espacios de convivencia. Trajeron arquitectos reconocidos a nivel mundial y hoy los arquitectos de Bilbao trabajan en el mundo. Hoy el arquitecto de Chengdu es reconocido en el mundo. Espero que dentro de unos años arquitectos jujeños o argentinos o de la zona también sean reconocidos por la arquitectura que hacen en Jujuy, en el norte argentino. César Pelli se tuvo que ir. Se fue a Nueva York a trabajar para ser reconocido en el mundo. Los arquitectos chinos se iban a Occidente, ganaron, hubo otros arquitectos chinos que ganaron, pero haciendo arquitectura en Occidente. Este es el primer arquitecto chino haciendo arquitectura en China que gana el premio Pritzker. Sigamos. Bueno, y Lola Mora, el motivo por el cual entendemos que César quiso trabajar en Jujuy, se considera la escultora más importante de la historia, la escultora mujer más importante de la historia. El Día del Escultor se conmemora el 17 de noviembre, que es el día del natalicio de Lola. Y ella trabajó, sigamos, una más, ahí está. Esta es la obra más conocida de Lola, que es La Fuente de las Nereidas, está ubicada en Buenos Aires. Lola, siendo tucumana, se formó en Roma,
el principal benefactor, digamos, quien impulsó la carrera de Lola fue Julio Argentino Roca, algo que por ahí nos sigue interpelando y que tiene que ver cómo la cultura y los artistas se vinculan con la política, algo que no está bueno porque después pasa lo que pasó con Lola. Una vez que había muerto Julio Argentino Roca, por la cuestión ideológica, se decide sacar las esculturas que Lola había tallado para estar en el Congreso de la Nación. Sigamos, una más. Ahí, una más. Las esculturas que nosotros tenemos, en realidad, eran dos grupos escultóricos que estaban en las escalinatas del Congreso de la Nación. Lola las había tallado por pedido de Julio Argentino Roca, al igual que 4 esculturas que estaban adentro del Congreso de la Nación. Todo se sacó. Por eso yo siempre sostengo que fue una cuestión ideológica, no una cuestión de pudor, como se dice, que es por los desnudos y que se consideraba que no eran apropiados para estar en el Congreso de la Nación. Las esculturas que estaban adentro eran próceres que, como tenían un lugar de natalicio, una vez que se decide sacarlos, las esculturas son donadas a los lugares de natalicio. Está Subiría en Salta, Alvear en Corrientes, en Córdoba y en San Juan. Esas esculturas de próceres, ninguno tiene desnudos. Y como estas esculturas, creemos que como estaban los leones, se decía que iban a ir al zoológico de Buenos Aires. El gobernador Villafañe, que había sido congresista, conocía las historias de las esculturas, cuando se entera las pide en donación a Jujuy. También otro sueño por ahí, otra utopía. Quizás él pensaba que iban a rechazar el pedido. En el pensamiento de Buenos Aires, mientras más lejos de Buenos Aires mejor, así que las mandaron. Como era una cuestión ideológica, no era una cuestión de los desnudos, porque podrían haber ido, o de los leones, que los sentían más apropiados para el zoológico, era una cuestión ideológica, decidieron mandarlo lo más lejos posible de Buenos Aires. Así que llegaron a Jujuy. Entiendo yo que lo importante de la acción de Benjamín Villafañe como gobernador no solo fue pedir las esculturas en donación, sino también contratarla a Lola para que ella reubique las esculturas en nuestra ciudad. Como buena artista, ella entiende que esas esculturas, esos dos grupos escultóricos que llegan a Jujuy desarmado, no era apropiado volverlos a armar para Jujuy. Esos grupos escultóricos eran para el Congreso de la Nación. Entonces ella decide resignificar a esas esculturas, transforma los dos grupos escultóricos en 6 esculturas, cada una con su propia identidad, las dispone de esas esculturas, 4 alrededor de Casa de Gobierno, tienen que ver con los valores del gobierno, el mensaje que ella da y que quiere que el gobierno dé, la libertad, la justicia, el progreso y la paz, son las 4 esculturas que ella organiza en torno a Casa de Gobierno. El trabajo lo ubica en la rotonda de la calle Urquiza, donde lo conocimos. ¿Por qué lo ubica ahí? Ahí estaba el ferrocarril y los sembradíos de Bajo Alviña y Los Perales. Entonces, como homenaje al trabajo, en realidad es un labrador, lo ubica en ese sector. Y los leones también tenían un significado. En el conjunto escultórico original, los leones protegían a los reyes de la naturaleza, protegían a la libertad y al progreso. Aquí ella dispone los leones detrás de Casa de Gobierno, donde después se hace la obra frente al Hotel Fenicia, donde se hace la obra de encauce del Civi, los dispone ahí de espaldas a Casa de Gobierno, cuidándole las espaldas al gobernador. Ese era el mensaje que Lola da en su resignificación a las esculturas en Jujuy. Después los leones fueron a la plazoleta Eva Perón, después estuvieron en el Parque San Martín y finalmente en Ciudad de Nieva hace 40 años, que es donde la mayoría los conocimos. Sigamos. Los motivos por los cuales había que construir un museo: el paso del tiempo, las acciones de los hinchas de River. Y el estudio el estudio de Peli hace todo un estudio de lo que es la provincia de Jujuy, porque si bien es una arquitectura que representa el estudio, ellos tratan de hacer una arquitectura que también represente al lugar. Así que bueno, ya sabemos, Jujuy tiene 4 regiones: Quebrada, Puna, Valles y Yungas. Sigamos. Sí. La posición donde está el museo, que además coincidía con la misión que
que habíamos planificado para el museo, que era una cuestión estratégica en relación al turismo. Jujuy venía de un proceso en donde, con la declaración de la quebrada de Humahuaca Patrimonio de la Humanidad, todo el turismo se enfocaba en la quebrada y hacía base en Salta. Con el aeropuerto, con las obras que se hicieron en San Salvador, son políticas públicas que lo que están haciendo es posicionar a San Salvador como destino turístico para poder distribuir desde San Salvador a las distintas regiones. Entonces necesitábamos una obra icónica en San Salvador que representara las yungas, que representara el Jujuy verde. Por eso se eligió el sitio en Alto La Viña. Sigamos. Los árboles y la naturaleza son los principales protagonistas del museo y las grandes condicionantes que tuvo el estudio para poder concebir el diseño del museo. Bueno, ese es un relevamiento topográfico del terreno original, los árboles y la propuesta del museo, que en ese momento era un sueño. Yo recorría distintas oficinas, primero para contratarlo a César Pelli. Me pusieron así, me cruzaron un contador, no voy a dar nombres, no es prioritario, era la orden del gobernador soñar con el museo. Sin embargo, había oposiciones, porque lógico, teníamos que arreglar escuelas, teníamos que hacer hospitales, queríamos recuperar el tren, queríamos hacer el cabildo. Fíjense todos los sueños que teníamos en esos momentos y que lo hicimos. Pero este era como pensar algo, ¿para qué? ¿Para qué se va a hacer? El terreno tenía un ocupante acá, les cuento que el gobernador no sabía, un intruso, y yo andaba con mi carpetita, mi convenio, buscando fondos para poder construir una vivienda para que quien estaba ocupando el predio en ese momento, que había firmado el convenio para trasladarse, bueno, yo tenía que construir una casa. ¿Para qué vas a construir una casa? ¿Para qué vas a desocupar? Eso no se va a hacer nunca. Ahí está. Solucionamos el problema del intruso, le dimos una vivienda, recuperamos el terreno del Estado provincial y empezamos. Lo desocupamos en julio y en agosto empezó la obra. Yo soñaba, digo, Gerardo se levanta un día y me dice, Ramiro, tengo la plata para hacer el museo. Y yo le digo, hay un detalle, hay un ocupante ahí que no pudimos sacar. Me iba a costar bastante caro. Pero bueno, se pudo hacer. Sigamos. Y en ese momento eran sueños. En esos sueños estaba cómo hacemos para lo que quería César Pelli, para resolver en Jujuy, Argentina, una piel de vidrio de 9 metros de altura, todo un edificio vidriado, porque ¿cuál era el mensaje de César Pelli? Yo no quiero encerrar las esculturas que Lola diseñó para estar al aire libre. Y él ponía de ejemplo el David de Miguel Ángel. El David de Miguel Ángel, en Florencia, está en un recinto, entonces cuando uno va y lo ve arquitectura, ve columnas, pilastras, ve una cúpula. Él decía, yo no quiero interferir entre la obra de Lola y el paisaje y el cielo de Jujuy. Entonces, si bien la arquitectura es muy expresiva desde el lado exterior, se va simplificando cuando uno hace el recorrido interiormente para que se destaquen las esculturas. Una vez que uno hace el recorrido, las principales protagonistas son las esculturas con el fondo del paisaje y del cielo de Jujuy. Pero bueno, para nosotros, al nivel proyecto, es decir, ¿cómo resolvemos esto en Jujuy? Sigamos. Y esta idea genial de César Pelli de decir, bueno, si las esculturas eran dos grupos escultóricos, yo quiero contar la historia. Quiero que la gente cuando recorre el museo, lo primero que vea sean dos grupos escultóricos, como estaban en el Congreso de la Nación, como las diseñó Lola Mora originalmente, y que después, como parte de la historia, esas esculturas se desarmaron, esos grupos escultóricos se desarmaron y se resignificaron en 6 esculturas. Entonces también nos preguntábamos cómo hacemos o cuál escultura es más importante que otra, porque uno tenía que generar un recorrido. Desde la arquitectura una iba a estar primero, la otra iba a estar al medio, la otra iba a estar al último. Bueno, la genialidad también de César Pelli hizo que el edificio permita que veamos las 6 esculturas al mismo tiempo, en el mismo plano y con el mismo valor. Ninguna escultura se destaca sobre otra.
la percepción o lo que la escultura transmita, que es lo que hace en definitiva el arte es transmitir a quien ve y aprecia del arte distintas sensaciones y distintos mensajes, pero la percepción es individual. La justicia para mí es una cosa, la justicia para otra persona es otra, reflejada en la escultura. Sigamos. Y eso eran los sueños y esa es la realidad. Así estamos. Sigamos. Ese era el sueño y esa es la realidad. Sigamos. El sueño. No, esa ya es la realidad. El sueño. El sueño. Una más, la realidad. La realidad. Bueno, los que por ahí conocen un poquito de arquitectura o miran, la verdad parece un render. Es la realidad. También es la realidad. Los invito a que veamos un pequeño videíto. Antes de pasar a la reflexión final, que en definitiva es lo que quiero transmitir, también le cuento una experiencia personal que después la van a ver reflejada en lo que quiere ser un mensaje para mi hijo. Mi hijo tiene 18 años, se acaba de ir a estudiar a Córdoba y viví el proceso en la decisión de él de irse a estudiar a Córdoba. Yo me fui a estudiar arquitectura a Tucumán porque no había arquitectura en Jujuy. Entonces yo partía de la base de que lo que yo quería hacer no estaba en Jujuy. Mi hijo lo primero que supo a los 16 es que se iba de Jujuy. Lo segundo es que se iba a Córdoba. Lo tercero, en qué universidad de Córdoba iba a estudiar. Y lo cuarto, que iba a estudiar administración de empresa. Podía estudiarlo en Jujuy. Sin embargo, no estaba en el mapa de los chicos. Creo que eso es lo que tenemos que trabajar como sociedad. Y esto que yo hice en una presentación en lo que a mí me tocó participar como proceso de obra, tiene que ver con generar futuro, tiene que ver con generar expectativa, tiene que ver con generar sueños. Y ahí voy a la reflexión final y esto es lo que yo le quisiera decir a mi hijo y en definitiva lo que fue cuando allá atrás en el 98 yo dije yo quiero una obra de autor en Jujuy.
Una más. Y es esto. Me gustaría que esto sea lo que podamos transmitirle a la sociedad desde Jujuy. Gracias.